a todos los colegas. Vamos a intentar simplificar algunos conceptos vinculados con las nuevas normas de reingreso al régimen simplificado y, como venimos diciendo ya en ediciones anteriores, vamos a poder ver que de simplificado cada vez le queda menos a este régimen. Entonces, para tener un esquema, les planteo acá las normas que tenemos vigentes, más allá de, obviamente, el texto del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Este año nos encontramos con dos normas que fueron sancionadas en menos de 3 meses, que lo que buscan es morigerar determinadas cuestiones vinculadas con el traspaso al régimen general y luego lo que podemos decir el sostenimiento o el alivio fiscal para aquellos contribuyentes que puedan permanecer en el monotributo. Es por ese motivo que aquí vemos el primer punto, que es la Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, la 27618 con su decreto reglamentario, y las normas de AFIP que fueron regulando determinados conceptos, la reglamentación general, establecimiento de nuevos vencimientos, qué pasa con la facturación por parte de los responsables inscriptos a los monotributistas, y por último, la inminente recategorización a partir del periodo julio, como habitualmente sucede, sí que tiene algunas particularidades. Y lo que tenemos como novedad y que tratamos el proyecto en la edición anterior es el programa de fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes, sancionada la norma la semana pasada por el Senado, con lo cual ya tiene fuerza de ley, su número, la 27639. Entonces, como les decía, el régimen de sostenimiento tiene normas que no solo buscan el reingreso de los sujetos monotributistas que podrían haber quedado excluidos, sino también cuestiones vinculadas con el traspaso al régimen general. Todo eso ya lo venimos conversando en ediciones anteriores, por eso me voy a centrar en lo que es el reingreso y la comparación entre estas dos normas. Tenemos que ver cuándo podremos usar una y cuándo podremos usar otra de las normas. Entonces, ¿cuáles son los tópicos que vamos a analizar? Los tenemos en la columna de concepto analizado y veremos qué va pasando con cada una de estas dos situaciones beneficiosas para los pequeños contribuyentes. Como norma general, entonces, tenemos la ley 27618, que es la de sostenimiento, que fundamentalmente el reingreso está previsto en su capítulo primero, y después tenemos la 27639, recientemente sancionada, de alivio fiscal, en el cual el análisis de reingreso está en el título cuarto. Algo importantísimo es analizar la fecha de corte de estas normas. La de sostenimiento tiene como fecha de corte el 31 de diciembre del 2020. El contribuyente tenía que estar inscrito en el régimen simplificado a esa fecha, como criterio general. Después veremos algunas excepciones. En cambio, la de alivio fiscal plantea una fecha de corte al 30 de junio del 2021. ¿Cuál es el beneficio? Como venimos diciendo, poder permanecer a estas fechas en el régimen simplificado. Con respecto al carácter, si es obligatorio u optativo, la norma plantea que es de carácter optativo, que tendrá que hacer uso de estos beneficios conforme a la reglamentación el pequeño contribuyente que quiera permanecer en el régimen, pero recordemos que si no ingresa al régimen nuevamente simplificado haciendo uso de estas opciones, quedará excluido en ambas normas, lo plantea desde la 0 hora del día en que se dio la causal de exclusión. Con lo cual, esta es una de las situaciones que también es importante recalcar y destacar. Por otro lado, y aquí es donde le hago una crítica a las normas del alivio fiscal, es qué causales de exclusión se consideran como perdón para poder reingresar. En lo que es el sostenimiento fiscal, que es la fecha de corte del 31 de diciembre, si el sujeto quedó excluido por cualquier causa, si cumple las restantes condiciones del régimen simplificado y de la norma de la 27618, va a poder reingresar. Ahora bien, en cambio, con relación al alivio fiscal, es restrictivo el tema de las condiciones de exclusión o las causales de exclusión para poder reingresar al régimen. ¿Por qué? Porque solo toma en cuenta la pauta de exceder los ingresos máximos previstos para cada categoría. Es decir, si quedó excluido por los restantes parámetros que conocemos o las restantes exclusiones previstas en el artículo 20 del anexo del régimen simplificado, no voy a poder hacer uso del alivio fiscal.
Así que esto es un tema fundamental, particularmente porque tenemos 6 meses de diferencia entre una norma y otra. Con respecto a lo que es el límite de ingresos que se analiza como perdón o como exceso, tenemos que en las normas del sostenimiento voy a poder permanecer en el régimen en la medida que no haya excedido en hasta un 25% el límite máximo de la categoría, a la cual yo tengo que estar inscripto en función a mi actividad, si es servicio o si es venta de bienes. En cambio, en lo que es el alivio fiscal, el excedente nunca puede superar el nuevo parámetro de ingresos brutos previsto por las normas del alivio fiscal, que es 2,6 millones para el caso de sujetos inscriptos por la actividad servicio y 3,7 millones para el caso de lo que estamos en cuestiones de venta de bienes muebles. Perdón. Continuamos entonces con este cuadro comparativo, ahora con aquellos sujetos que no están inscriptos al 31 de diciembre del 20 o al 30 de junio del 21, pero se les va a permitir el reingreso. Y este es el caso de los excluidos o que hayan renunciado al régimen simplificado. Este caso se plantea en el sostenimiento fiscal a través de lo que fue el decreto reglamentario. Permitió que aquellos que quedaron excluidos y comunicaron la exclusión hasta el último día del mes siguiente a la causal de exclusión, esto es muy importante de resaltar, entre el 1 de enero del 2021 y el 21 de abril del 2021, van a poder hacer uso de las normas del sostenimiento fiscal. ¿Por qué se consideró este bache o parámetro temporal? Porque justo el 21 de abril fue cuando se publicó en el boletín oficial la ley de sostenimiento, con lo cual la demora en el trámite parlamentario quedó desfasado entre lo que fue la fecha de corte y la posibilidad de algunos sujetos de definir qué hacían con estas situaciones, si iban o no a quedar dentro del régimen, y por eso se determinó de esta manera. Con respecto al alivio fiscal, la situación especial está dada para aquellos que fueron excluidos de oficio por el organismo fiscal. Si bien recordemos que había suspensiones de las exclusiones de oficio sistémicas, el organismo puede hacer exclusiones de oficio por cualquier otro medio que no sean los sistémicos. Entonces, quien en el primer semestre del 2021 quedó excluido de oficio por la FIP va a poder reingresar al régimen simplificado. Otro tema, entonces, a destacar es el concepto de contribuyente cumplidor que nos trajo la ley de sostenimiento. Si bien la ley en términos generales se llama sostenimiento, su capítulo 1 habla de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes y el capítulo 2 es el que habla específicamente del caso especial de contribuyentes cumplidores. Entonces, ¿quiénes son los contribuyentes cumplidores que tendrían la posibilidad de reingresar al régimen simplificado? Aquellos que comunicaron la exclusión hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la causal de exclusión o renunciaron entre el 1 de octubre del 2019 y el 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Ahora, con respecto a el alivio fiscal, el criterio es similar, lo único que hicieron fue ampliar este rango, es decir, va desde el 1 de octubre del 2019 a el 30 de junio del 2021. ¿Sí? Así que acá tenemos un tema también que tenemos que seguir de cerca y es de vital importancia para permitir el reingreso. Con respecto a requisitos adicionales, las normas de sostenimiento no prevén ninguno, pero la de alivio fiscal sí tiene una limitación y es 2 requisitos. Y estos requisitos tienen que darse de manera concurrente. Por un lado, el sujeto que quiere reingresar al régimen no tiene que haber obtenido en el año 2020 más de 5.550.000 pesos de ingresos. Acá, como vemos, es, tal como está en la filmina, 1,5 veces la categoría máxima para la categoría K. Y el otro tema es analizar los bienes grabados, no grabados y exentos al 31 de diciembre conforme las normas de bienes personales, valuados según las normas de bienes personales, no tienen que superar 6,5 millones. La única exclusión respecto de los bienes es la casa habitación. Entonces, hay que cumplir concurrentemente con estas 2 condiciones para poder hacer uso del beneficio de alivio fiscal. Otro tema importante con relación a esto es que la reglamentación
deberá definir qué se entiende por ingresos obtenidos, ya que tenemos ingresos que superan los límites del monotributo, con lo cual veremos si se incluyen, por ejemplo, remuneraciones, importes cobrados por honorarios técnicos administrativos, etcétera, y ver qué dice la reglamentación al respecto. Ahora pasamos a otro concepto a analizar, que es el costo del reingreso, porque no es gratis. Entonces, el sujeto opta por reingresar, pero está obligado a abonar determinados conceptos para obtener el beneficio. En el caso de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes, se tiene que dar un pago concurrente de dos conceptos. La diferencia entre la cuota, impuesto integrado y cotizaciones previsionales en caso de corresponder de la categoría máxima y el importe abonado por el contribuyente si estaba en una categoría inferior. Y por otra parte va a tener que ingresar el 10% de la diferencia entre los ingresos brutos devengados, facturados, y el ingreso bruto máximo de la categoría en la cual se encuentra inscrito. Ese es el costo que debe asumir aquel sujeto que quiere hacer uso del beneficio del sostenimiento fiscal. En cambio, las normas del alivio fiscal para los pocos contribuyentes que seguramente queden incluidos, por lo que venimos comentando, ya que está limitada la causal de exclusión y está limitado un tema de ingresos y activos, van a tener que ingresar por única vez el importe de la cuota de julio del 2021 a aquellos sujetos que estaban en la categoría EFG, una sola vez la cuota, y aquellos que estaban en la H, I, J y K, dos veces la cuota, ¿sí? Y, insisto, este ingreso va a ser por única vez y el valor de la cuota a considerar es el del mes de julio. Estos dos puntos fueron incorporados en el trámite parlamentario, ya que no estaban en el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo. Hasta acá entonces con el análisis de lo que es el cuadro comparativo de los dos regímenes de reingreso al régimen simplificado. Otro tema importante que traen estas dos normas son las escalas. ¿Cómo quedan las escalas? ¿Sí? Recordemos que la ley 27618 tenía una actualización del 35% que la 27639 limita con relación a las cuotas, pero no a los restantes ingresos, a considerar como son los alquileres devengados e ingresos brutos. Por lo tanto, para el primer semestre, enero a junio del 2021, vamos a tener cuotas a valores del 2020, alquileres devengados e ingresos brutos a valores del 2021 ajustados conforme la 27618. Es importante destacar que el organismo fiscal, dado que estaba en trámite parlamentario esta nueva norma, definió que las cuotas de enero a junio del 2021 recién se iban a tener que ingresar el 5 de agosto, dado que había dado esta situación de intento de cobro retroactivo, etcétera. Entonces, para evitar esa situación, postergó al 5 de agosto la obligación de ingresar. ¿Y qué vamos a tener que ingresar cuando AFIP lo reglamente? Conforme a la 27639, los valores del 2020. Con relación ahora sí, que es lo que más también nos interesa, porque esto está vinculado con la próxima recategorización, es la tabla que vamos a tener vigente a partir de julio del 2021. ¿Qué significa esto? Que hay un mix acá de valores. Los alquileres devengados y las cuotas a ingresar son las correspondientes a los valores actualizados según la 27618. En cambio, los ingresos brutos máximos de cada una de las categorías serán los previstos por la ley del alivio fiscal, la recientemente sancionada la semana pasada, que aún no está promulgada ni reglamentada y esperamos que sea esto resuelto a la brevedad. Como dije, esta última tabla es la que tendremos que considerar a los fines de la recategorización del mes de julio. Habitualmente la recategorización vence el 20 de julio, ¿sí? Pero dadas estas situaciones especiales, conforme la ley, la resolución 5028, se previó que recién a partir del 28 de julio y hasta el 17 de agosto se va a tener que hacer la recategorización semestral. Recordamos que la recategorización semestral de julio incluye los datos que forman parte del periodo comprendido entre el 1 de julio del 20 y el 30 de junio del 2021. Naturalmente, esta nueva categoría, en caso de cambiar de categoría, va a ser la que esté vigente desde el 1 de agosto del 21 hasta enero del 2022. Y por último, esta norma prorrogó el pago de
el periodo de agosto, que vencía el 20 de agosto, lo pasó al 27 de ese mismo mes. Por último, con estas normas que vinieron a adecuar determinadas cuestiones, que es la 27618, había modificaciones con relación a la forma en que había que facturar por parte de los responsables inscriptos. Recordemos que se modificó la ley del IVA, ¿sí? Se adecuó las normas de facturación y registración conforme a la resolución 5003, pero dado que algunos contribuyentes no pudieron adecuar los sistemas para poder emitir facturas a los sujetos monotributistas a partir del 1 de julio, a través de la resolución 5022, el fisco dispuso que hasta el 31 de diciembre de este año podrán resolver esta situación identificando a los sujetos monotributistas como responsables inscriptos y haciendo las aclaraciones pertinentes en una leyenda, ya sea preimpresa, etiqueta, etc. Con lo cual, acá tenemos también la evolución de esta situación de la nueva forma de facturar a los sujetos monotributistas. Algo que me pareció interesante con relación a lo que venimos charlando es tratar de plasmar en casos prácticos, conceptuales, esto que veníamos charlando de ver qué norma de reingreso aplico, ¿sí? Si es la de sostenimiento, la de alivio fiscal, y analizar cómo va llevando la situación cada uno de los casos, porque verdaderamente hay que analizar caso por caso, cliente por cliente. En esta filmina tenemos el caso 1, que es una situación de exclusión, y el intento de reingreso para ver si se puede o no se puede. Acá lo que se plantea es que un contribuyente había quedado excluido en abril del 2019, se inscribió en el régimen general a partir de ese mes, entonces se nos consulta si puede hacer uso del beneficio de alguna de estas normas y, por ende, reingresar al régimen simplificado. Lamentablemente la respuesta es que no, porque aquel sujeto que comunicó la exclusión en el 2019 solo tiene algún beneficio en la medida que esa exclusión esté en el rango que comienza el 1 de octubre del 2019. Y como este sujeto tiene la exclusión con anterioridad al 1 de octubre del 19, no va a poder hacer uso de la posibilidad de reingreso. Otro tema que planteamos acá con relación al reingreso es cuál es la norma aplicable. Es decir, para una misma situación que está en las normas del sostenimiento y que podría aplicar las normas del alivio fiscal, ¿cuál de las dos prevalece? Entonces acá tenemos un ejemplo que es un sujeto que estaba inscrito en la categoría K, los ingresos máximos de la categoría K en el 2020 era 2.600.000 aproximadamente, conforme a los límites máximos previstos de exceso por la ley de sostenimiento fiscal. El análisis de monto a considerar es de 3,2 millones. Con respecto al límite máximo de la ley de alivio fiscal es 3,7 millones. Entonces nos dice que este sujeto se encuentra categorizado como contribuyente del régimen simplificado tanto al 31 de diciembre del 20 como al 30 de junio del 21, con lo cual la pauta objetiva de fecha la cumple para las dos normas, que en septiembre del 2020 había quedado excluido por haber excedido los ingresos de la categoría K, pero nunca se inscribió en el régimen general, y algo importante que nunca superó las pautas máximas de ingreso, nunca superó los 3,2 millones para el sostenimiento y por ende tampoco superó los 3,7 de alivio fiscal. Y naturalmente el objetivo de esto es ver cuál se aplica, es decir, cumple con la condición concurrente de haber obtenido ingresos menores en el 2020 a 5.550.000 y sus bienes tienen una evaluación inferior al 31 de diciembre del 2020 de 6,5 millones. Entonces, ¿qué norma se le aplica y si puede reingresar? Bueno, la respuesta es que este sujeto en principio se le podría aplicar cualquiera de las dos normas porque vimos que cumple la condición de la ley de sostenimiento y la ley de alivio fiscal. Pero es importante destacar que la ley de alivio fiscal previó que hay que aplicar la de alivio fiscal, ¿sí?, en la medida que sea compatible con la de sostenimiento y siempre y cuando la de sostenimiento no la contraponga perjudicando al contribuyente. Es decir, queda derogada toda disposición que se oponga a lo previsto en las normas de alivio fiscal. En este entendimiento, nosotros creemos que este sujeto entonces va a poder usar
el beneficio de reingreso conforme al alivio fiscal y por lo tanto va a tener un costo de reingreso mucho menor al que vimos que tiene las normas de sostenimiento. Como estaba en la categoría K, tendrá que ingresar por única vez 2 veces el valor vigente de la categoría K para el mes de julio del 2021, por lo tanto 39.800 pesos será el costo de reingreso. Ahora bien, este mismo sujeto, pero en lugar de quedar excluido en septiembre, queda excluido en marzo del 2021, ya no podemos aplicar las normas de sostenimiento porque eran exclusiones que se daban a partir, desde el 31 de diciembre del 2020 hacia atrás. Como fue en marzo del 2021, podrá hacer reingreso, pero por alivio fiscal. Este es el análisis comparativo que tenemos y la clave es la fecha, como venimos charlando. Por último, con relación a algunos de los casos prácticos, me pareció interesante plasmar un cuadro con distintas alternativas vinculadas a el alcance del alivio fiscal. Ya dejamos de lado el sostenimiento, decimos que vamos a aplicar el alivio fiscal por las características de estos contribuyentes y vemos si puede o no hacer uso del beneficio. Acá tenemos los distintos requisitos y me voy a focalizar en el sujeto B, que dice que su causal de exclusión se dio el 15 de octubre del 2019, que comunicó a la AFIP la exclusión y se dio de alta en el régimen general, pero eso lo hizo en enero del 2020 cuando realizó la recategorización. Entonces nos preguntamos, ¿puede o no puede hacer uso del alivio fiscal? Y la respuesta es que no, porque si habíamos comunicado la exclusión tenía que ser hasta el último día del mes en que se produjo la causal de exclusión. Si la causal de exclusión se dio en octubre del 19, la pauta es que antes de fin de noviembre tendría que haber dado de alta en el régimen general y comunicado la exclusión, ¿sí? Así planteamos algunas alternativas que se las dejamos para que ustedes puedan avanzar con detenimiento y análisis con el material que ya tienen a disposición. Ahora, también es importante destacar las causales de exclusión con su beneficio, es decir, un contribuyente que estaba inscrito por su actividad de venta de bienes en el mes de marzo del 2021, queda excluido en ese periodo por haber superado el precio máximo de unitario de venta, ¿sí? Entonces nos pregunta si puede permanecer en el régimen, ¿sí? Simplificado, además de que porque cumple todas las restantes condiciones. Y la respuesta es que no, porque como les adelanté, las normas del alivio fiscal que se aplicarían para las causales de exclusión del 2021, como es este caso, solo permite el reingreso y tiene un perdón para los contribuyentes en la medida que la pauta sea la de ingresos la que me excluye. Y acá no me está excluyendo del régimen simplificado una pauta de ingresos, sino que es la pauta de exceder el precio unitario máximo de venta, ¿sí? Por el contrario, tenemos acá el ejemplo del supuesto 2 en el que sí podríamos aplicar entonces, porque no aplico el alivio fiscal, pero podría aplicar el sostenimiento, porque las normas de sostenimiento me dicen que si la exclusión se dio entre el 1 de enero y el 21 de abril del 2021, voy a poder hacer uso del sostenimiento fiscal, que sí permite considerar todas las causales de exclusión. Entonces, es importante analizar, insisto, caso por caso. Y, por último, les dejo una inquietud acá planteada respecto del acta 37 de espacio de diálogo entre AFIP y entidades profesionales, que definieron qué se entiende por correctamente categorizado. Lo planteo, revisen esta acta que tiene 2 o 3 consultas vinculadas con el monotributo, pero creo que vamos a tener que seguirlo de cerca, dado que con todas las normas del alivio, tal vez haya que rever cuáles son los conceptos a aplicar. Así que bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias a todos por habernos esperado estos minutos de corte y a la brevedad continuamos con la exposición de María Cecilia Signanini y las novedades en el impuesto a las ganancias y bienes personales. Muchas gracias a todos. Buen día nuevamente a todos. Gracias, Humberto. Compartimos algunas de las inquietudes que nos hicieron llegar nuestros colegas. Una consulta está vinculada con la baja por falta de pago y la posibilidad de reingreso. Tengamos en consideración que este caso concreto está previsto en las normas del régimen simplificado,
no en lo que estuvimos viendo, el sostenimiento o alivio fiscal. Es decir, que cuando el sujeto cancele su deuda, conforme al segundo párrafo del artículo 36, podrá reingresar al régimen. Y lo otro que es importante destacar es que la resolución 4687 dispuso que y sus modificatorias, ¿no? Dispuso que desde marzo del 20 hasta julio del 2021, esos periodos no se consideran a los fines del cómputo de los periodos impagos. Con relación al efecto del reingreso, me consultan que aclare nuevamente las fechas vinculadas con el alivio fiscal. El alivio fiscal tiene como fecha de corte 30 de junio del 2021 y permite considerar correctamente categorizado el contribuyente a esa fecha. Después me consultan cómo se sabe si el contribuyente superó algún parámetro y desde qué año hay que revisar, si la AFIP va a poner a disposición esta información. En principio, el control lo tiene que realizar cada contribuyente y las normas prevén que hay que tener en consideración desde el primer momento en que se dio la causal de exclusión. Es decir, si estamos analizando el sostenimiento fiscal desde el 31 de diciembre del 2020 hacia atrás, tenemos que ir por los periodos no prescriptos a analizar cuál es la fecha en que quedé excluido y de ahí en adelante no puedo superar nunca los pautas del excedente del 25%. De similar naturaleza es lo que plantea el alivio fiscal. Una duda concreta es con relación a la recategorización 2021, ¿qué tabla debemos utilizar? Bueno, lo dejamos en el material expresado, es la tabla del periodo julio 2021 a diciembre del 2020 que tendrá que reglamentar la AFIP. Esta tabla, la particularidad que tiene que es un mix entre los datos de monto a ingresar y alquileres devengados que surgen de la 27618 por un lado y los ingresos brutos devengados que van a surgir de la ley del alivio fiscal recientemente sancionada la semana pasada. Así que en el material van a encontrar la tabla a utilizar a la espera de la reglamentación, por supuesto. Con relación al monto máximo de bienes personales, me consultan para el año 2020. Recordemos que tenemos que considerar esta pauta si queremos aplicar el alivio fiscal y es concurrente con los ingresos. En el caso de bienes personales es 6,5 millones sin considerar la casa habitación y respecto de bienes grabados, no grabados y exentos en bienes personales. Y por último me consultaban en el caso 2, que era el que planteé respecto a la posibilidad de aplicar una u otra ley, si no se da la pauta de ingreso bruto o monto de bienes al 31 de diciembre, si se podía aplicar sostenimiento, y la respuesta es que sí, porque queda inhabilitada el alivio fiscal, y en la medida que se cumplan con las restantes condiciones de sostenimiento, íbamos a poder usufructuar esos beneficios. Así que bueno, hasta aquí entonces las preguntas. Muchas gracias a todos.